Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versos 23 al 25: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Hay una constante que muchas veces Dios aconseja, habla, escribe, permite que a través de la palabra lo conozcamos, y es la palabra permanecer firmes. Es importante aprender a estar firmes en todo tiempo y no ser de doble ánimo. ¿Conoces a alguien de doble ánimo? O quizás tú has pasado por esos tiempos en los que hoy piensas de una manera y mañana piensas de otra. La Biblia nos trae claridad y nos dice la importancia de permanecer firmes en todo tiempo. Primero, entendiendo que los tiempos van a llegar, sí o sí. Buenos tiempos van a llegar, sí o sí. Malos tiempos van a llegar. No podemos escoger qué tiempo vamos a vivir, ni tampoco podemos cambiar esos tiempos. Ellos se van a presentar. Lo que sí Dios nos pide es que podamos ser entendidos en esos tiempos y permanecer firmes con la confianza, con la convicción que tenemos en Él. Por eso en Hebreos 10:23 dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. Tenemos una esperanza viva. Tenemos promesas que hemos recibido de parte de Dios. Todo lo que Dios ha prometido, allí está. La pregunta en este hermoso día que comienza hoy es: ¿estamos nosotros dispuestos a permanecer firmes? En medio de un mundo cambiante, en medio de un mundo lleno de tanta crisis y dificultad, permanecemos firmes en la convicción, en lo que hemos creído. Permanecemos firmes en las promesas, permanecemos firmes en Dios, o titubeamos en algunos momentos. ¿Cómo podemos encontrar esa firmeza en este mundo de hoy tan inestable? Pues en Mateo capítulo 7, verso 24, Jesús lo expresó de esta manera: por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Allí Jesús nos da dos puntos claves. Uno es escuchar. El que oiga, el que escuche mis enseñanzas. Eso es lo primero. A lo que permitimos que entre en nuestra cabeza es lo que va a gobernar todo nuestro cuerpo. Porque lo que escuchamos se graba en nuestra mente y en nuestro corazón, y es lo que nos lleva a tener ciertas actitudes frente a las circunstancias que se nos presentan en la vida. Tenemos sentidos espirituales, y el escuchar es uno de esos sentidos espirituales que debemos aprender a alimentar bien. ¿Qué escuchamos y a quién estamos escuchando? Esto es importante porque nos dará una idea clara y realista sobre si vamos a permanecer o no en el Señor. Necesitamos saber discernir de quién nos estamos rodeando y qué tan influyentes están siendo sobre nosotros estas personas como para hacernos desviar del plan de Dios o ayudarnos a afirmar más en Él. La Biblia nos habla de muchos personajes que permitieron
que los influenciara gente a su alrededor, cercanos, y esto marcó algo determinante en su presente y en su futuro. Uno de estos ejemplos está en Josué y Caleb, dos jóvenes que escucharon la voz de Dios, recibieron la instrucción de Dios, fueron a ver la tierra prometida y regresaron animados para ir a conquistar. Lastimosamente, estaban rodeados por personas que, aunque eran influyentes en el pueblo, aunque tenían buenas posiciones y buenas intenciones, no obedecieron a Dios, tenían miedo, tenían temor, y el consejo que dieron al pueblo de Israel fue de abandonar la promesa que Dios les había dado. Esto hizo que el pueblo de Israel diera vueltas en el desierto durante 40 años. Sin embargo, Josué y Caleb aprendieron a permanecer en medio de esos 40 años, permanecieron creyendo en la promesa, con sus ojos puestos en la promesa. Y cuando terminaron los 40 años de desierto, Caleb se le acercó a Josué y dijo: tengo la misma fuerza que como hace 40 años, así que hoy te pido que me des el territorio de los gigantes. Yo quiero ese monte, yo quiero Hebrón. Otro ejemplo también lo tenemos en Roboam. Roboam fue hijo de el rey Salomón. Fue un joven que no quiso escuchar el consejo de los ancianos, sino el consejo de los demás jóvenes. Y siendo rey, tomó decisiones equivocadas que trajo grandes consecuencias. ¿Cuáles fueron esas consecuencias? El reino de Israel se dividió en dos: la nación del norte y la nación del sur. La Biblia dice que en la multitud de consejos hay sabiduría, en la multitud de consejeros hay sabiduría, pero la pregunta es: ¿son los consejeros adecuados? Así que permanecer en Dios tiene que ver con qué permites escuchar en tu vida. Si tú alimentas tu corazón con palabra de Dios, y tú alimentas tu corazón con palabras de fe, si tú te rodeas de personas de fe, esa fe fundamentada en Dios te va a hacer permanecer firme en todo tiempo y no desviarte. Permaneces en lo que Dios te dijo. Así puedo citarte muchos más ejemplos bíblicos, pero lo que quiero llegar es: lo que escuchas y a quien escuchas constantemente causará influencia sobre ti, pues lo que escuchas y permites entrar en tu corazón se convierte en un pensamiento, y de ahí se convierte en un hábito que te llevará a pecar una y otra vez hasta que pierdes el control de todo y te domina el pecado completamente, apartándote del plan de Dios. Así que Jesús dijo: el que oye mis palabras, el que escucha mis enseñanzas y segundo las pone en práctica. Esto es obediencia. Obediencia lo resumimos en saber escuchar para luego hacer. Jesús dijo: si logramos reunir estas dos palabras, escuchar y hacer, y la sintetizamos o la resumimos en la palabra obediencia, Jesús dijo que el que es obediente es un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Cabe recalcar que la obediencia es a Dios y a lo que Él dice a través de su palabra. Entonces, escuchar y hacer, que es obediencia, te ayudará a mantenerte firme en medio de un mundo cambiante, en medio de un mundo complicado y lleno de crisis. Alguno estará pensando: pastor, pero a mí me cuesta. ¿Qué necesito hacer para poder sostenerme como cristiano? ¿Qué necesito hacer para poder permanecer firmes en Dios? Porque siento que hay tentaciones a mi alrededor o propuestas que parecen buenas y no quiero equivocarme, quiero permanecer constantemente en Dios. Pues quiero darte 5 puntos importantes para que puedas permanecer constantemente en Dios. Primero,
recibir a Cristo en tu corazón y creer lo que Él ya alcanzó por ti en la cruz del Calvario. Todo lo que necesitamos fue conquistado por Cristo en la cruz. Solo debemos creer eso y ese será el primer paso suficiente para que puedas seguir avanzando. Vivir la vida cristiana a fuerza de voluntad es imposible. Necesitamos permanecer en aquel que ya lo alcanzó todo por nosotros. Esa palabra permanecer significa hacer morada en Él. En otras palabras, haz que Dios sea tu morada, tu refugio, tu lugar seguro, el lugar de donde no quieres salir, el lugar donde tú vas a habitar todo el tiempo para depender de Él. Segundo, necesitas oración. La oración constante es importante para ayudarte a permanecer en Cristo y mantenerte enfocado. Una relación diaria con el Señor te va a fortalecer. Si no compartes con Dios, si no hablas con Él, si tu oración no es intensa y se reduce simplemente a solo un momento a la semana, no vas a tener un conocimiento profundo de Dios y esa relación no se va a fortalecer. Necesitamos volver y tener una oración constante. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, la Biblia aconseja y dice, velad. La Biblia aconseja y dice, orad, orando en todo tiempo, orad sin cesar. Lo tercero, meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Meditar en la palabra de Dios todo el tiempo hará que tu camino sea prosperado y que en todo lo que hagas te vaya bien. ¿Cuántas veces durante el día o durante la semana tomamos la Biblia para leerla, escudriñarla y meditar? El consejo es que puedas comenzar a estudiar la palabra de Dios, que busques un lugar donde puedas discipularte con la palabra del Señor y estudiarla todo el tiempo. Esas palabras grabadas en tu mente y en tu corazón te harán permanecer firme en la fe. Cuarto, es importante congregarse. En el libro de Hebreos la Biblia dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Lo leímos al comenzar este devocional. Congregarse, es decir, reunirse en un lugar con personas que son de fe, que también siguen a Cristo, te hará fortalecerte en Dios. Unirte o reunirte con personas que comparten la fe es muy importante. Y de esta manera te rodeas de personas de fe, que sería el último punto. Camina con personas de fe. Camina con personas que sumen, no que resten. No solo con personas que parezca que tienen una buena intención. De buenas intenciones no se viven. De personas que estén fundamentadas en la fe. Que te puedan dar una mano cuando estés débil. La Biblia dice, mejor son dos que uno, porque si el uno cayere, el otro le levantará. Rodéate de personas de fe. Ten pendiente estos puntos, sencillos, pero importantes. Cultívalos, desarróllalos todo el tiempo. Y podrás fortalecer una relación con el Señor que te hará permanecer firme en las promesas, firme en lo que Él te ha dicho, firme en su voluntad, para que no titubees ni te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, sino que permanezcas en el Señor. Padre, te doy gracias por estas palabras sencillas, pero necesarias, que nos ayudas a través de ellas a permanecer en ti, que es lo que hoy necesitamos. Fe. Esa palabra fe, que significa fidelidad, lealtad, confianza, es lo que hoy más que nunca necesitamos en estos tiempos tan cambiantes, tan complicados. Esa fe que se alimenta de ti, que nos hace permanecer en tu amor. Hoy te pido que estas palabras sean bien recibidas y sean atesoradas
y que podamos recordarlas todos los días, para que podamos, Señor, alimentar esa relación diaria contigo y permanecer. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo. Si estás en Barranquilla o sus alrededores y no tienes un lugar donde reunirte, recibir la palabra, quiero hacerte extensiva la invitación a la carrera 49, número 72148. Ahí en el primer piso nos encontramos. Tenemos reuniones los días jueves a las 7:30 de la noche, los sábados a las 5 de la tarde y los domingos a las 8 y a las 10 de la mañana. Ánimo, ven y visítanos. Te esperamos. Bendiciones.